Kaixo, Rosalit buru naiz, Euskal Herritik etorri naiz, eta Euskal Herritik etorri naiz, Kolonbiako Kauka Toribio honetara etorri naiz, partekatzeko nire bizitzako esperientziak zuekin. Bien, os decía en mi lengua que me llamo Rosa, vengo del País Vasco y que estoy aquí en Colombia, Cauca Toribio, para compartir esas experiencias que he tenido en mi vida profesional con respecto a la lengua y para compartirlas con ustedes para ayudarles en la revitalización de la lengua nasayube. La formación que hemos realizado la semana pasada ha sido una formación muy intensa en horas, intensa en conocimientos. En horas hemos estado trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y todos muy atentos, captando todo aquello que se estaba diciendo y se estaba tratando, e intensa en cuanto a contenidos, porque hemos estado trabajando y formándonos en metodología, en materiales, en evaluación, en programación. Han sido muchos los temas que se han ido tocando pues para explicar este proyecto de la enseñanza de la lengua nasayube en el primer grado de primaria con un método de inmersión. Entonces han sido muchas cuestiones las que hemos ido trabajando y la verdad es que estoy muy contenta porque el equipo que he tenido de alumnos y alumnas que son capillasas del territorio toribio han sido unos excelentes alumnos y alumnas porque han participado haciendo preguntas, planteando dudas y esas cuestiones que les interesaba y eso ha ayudado a que fuese en parte un poco más dinámica la formación. Entonces por esa parte soy muy contenta de cómo ha ido desarrollándose toda esta semana de formación. Bueno, esta formación ha valido para ir formando a esos capillasas que van a ser los responsables de la aplicación de este proyecto. Y bueno, el objetivo es que el próximo año de 2023 empecemos con la aplicación y el pilotaje en 3 centros. Seguramente será en 3 centros, ya en este momento están negociando qué centros van a ser los que van a participar en este pilotaje. Solamente serán 3 centros porque no podemos abarcar muchos centros porque el pilotaje hay que hacerlo cuidadosamente y es que estos primeros años 2 primeros años de pilotaje hay que evaluar cómo está funcionando el proyecto, si todo está correcto, hacer los ajustes necesarios. Habrá cuestiones que no las hemos preparado muy bien, otras cuestiones que las hemos preparado en un nivel muy alto que hay que ajustarlos. Entonces conviene llevar este pilotaje tranquilamente, pero valorando y haciendo ajustes y mejorando el proyecto, para después ya darle expansión y llegar a otros centros según la demanda que haya, tanto de centros como demanda de padres, como la demanda de la comunidad, que eso es lo que yo he captado en esta visita y en esta presencial. Y en esta semana de formación, más estos días de esta segunda semana, que tanto los responsables pedagógicos como los responsables autoridades políticas han dado como un salto, ¿no? Teniendo en cuenta, si hago la comparación con las anteriores visitas que he hecho, ¿no? Y si me pongo a pensar en la visita que hice hace un año, en junio del año pasado, ha habido un salto abismal en ellos. Son como más conscientes de lo que estamos haciendo. Yo creo que ya tienen la idea de la dimensión que tiene este proyecto, del impacto que va a tener, de las necesidades que van a tener. Entonces, yo creo que ya están trabajando en ese aspecto y en esa vía. Y creo que la aplicación el mes de febrero del 2023 va a ser posible ya. Va a ser posible y lo estoy viendo, lo estoy
visionando, vamos, como para decirlo. Entonces yo creo que están en buen camino, veo a todo el mundo muy interesado, muy implicado, y eso creo que es muy positivo y que el proyecto va a lanzarse con mucha energía. Yo creo que en los casi 10 años que llevo viniendo a Toribío, los pasos han sido como bastante gigantes. En 10 años yo he visto una evolución muy grande. De esa sensibilización que estaba empezando a crecer y a surgir a nivel comunidad, en este momento creo que es una sensibilización bastante amplia. Todavía necesitamos sensibilizar más espacios de la comunidad, pero hay un salto terrible. Yo creo que el mensaje es que todo el mundo se anime, que esto se puede llevar adelante, que la lengua se recupera, que mi lengua euskera la recuperamos. Nos costó 60 años y es un proceso largo, pero hay que recuperarlo porque se lo debemos a las siguientes generaciones y no nos podemos quedar en esa ruptura de cadena. Tenemos que ir creando esa cadena teniendo en cuenta las próximas generaciones. Nuestros niños, nuestros nietos tienen que tener la lengua, y tienen que tener nuestra identidad, nuestra cultura nasa. Entonces se puede, hay que hacerlo, pequeñitos esfuerzos conseguimos, con granitos de arena conseguimos montañas. Entonces es lo que hay que hacer.